Hola a todos, en este video continuaremos estudiando probabilidades. Daremos inicio al cálculo de probabilidades de variables aleatorias discretas. Considerando el primer ejemplo que desarrollamos en el video anterior, del cual les comparto el enlace, teníamos el experimento lanzar una moneda 2 veces. Definimos la variable x mayúscula como la cantidad de veces que sale cara y su recorrido, r de x, formado por todos los posibles valores surgidos del experimento. Estos valores eran 0, 1 y 2. Esto es, lanzar una moneda 2 veces puede generar 0 caras, 1 cara o 2 caras. Por ser el recorrido finito, se trata de una variable aleatoria discreta. También habíamos definido el espacio muestral, formado por todos los posibles sucesos a darse con los dos lanzamientos. Se propone entonces calcular la probabilidad de cada uno de estos sucesos. Algo importante a recordar es que los tiros de una moneda son independientes unos de otros. Está claro que la obtención de cara o seca en un tiro no depende de lo que haya salido en tiros anteriores. Y por definición de sucesos independientes, la probabilidad de su intersección, es decir, que ocurra uno y otro suceso, es el producto de sus probabilidades individuales. Las probabilidades se calculan sobre el recorrido de la variable, por lo que planteamos p de x igual 0, es decir, probabilidad de que la variable x tome el valor 0. Esto es la probabilidad de que no salga cara, y se corresponde con el primer suceso del espacio muestral definido, ya que tirar una moneda 2 veces y que no salga cara implica que ambas veces haya salido seca. La probabilidad de obtener seca es 1 medio, por lo tanto, obtener seca y seca, es decir, 2 veces seca, es la cuenta 1 medio por 1 medio, 2 veces 1 medio, que nos da 1 cuarto. De manera análoga, calculamos la probabilidad de x igual 2. En este caso, se trata de la probabilidad de que salga cara 2 veces. Nuevamente tenemos la cuenta 1 medio por 1 medio, que nos vuelve a dar 1 cuarto. Por último, hallamos la probabilidad de que nuestra variable tome el valor 1, es decir, encontrar una vez cara al lanzar una moneda 2 veces. Para esto necesitamos advertir que el hecho de encontrar una cara puede darse en el primer tiro o en el segundo. Recordando que la O hace referencia a la unión y esta se define como la suma de probabilidades, el planteo será 1 medio por 1 medio, es decir, que salga cara y luego seca, siguiendo el orden de los sucesos definidos en el espacio muestral, más 1 medio por 1 medio nuevamente, que salga seca y luego cara, lo que sería el cuarto suceso del espacio muestral. De esta manera, obtenemos como resultado final el valor 1 medio. De forma resumida, podríamos decir que la probabilidad de encontrar seca es 1 cuarto, la probabilidad de encontrar cara es 1 cuarto y la probabilidad de encontrar cara seca o seca cara es 1 medio. Si lo analizáramos directamente mirando los 4 sucesos de nuestro espacio muestral, sabemos que 4 es el denominador de nuestra fracción aplicando la fórmula de Laplace, casos favorables sobre casos posibles. Entonces, ¿a qué se refiere p de x igual 0? A contar cuántos de los 4 sucesos definidos no incluyen al suceso cara. Por lo tanto, tenemos uno de ellos que es el primero, el compuesto por seca. Fracción final 1 cuarto, que será p de x igual 1, los últimos 2 sucesos, los que involucran una sola cara en sus lanzamientos. Por lo tanto tendríamos 2 cuartos, fracción simplificada que da 1 medio. P de x igual 2 será entonces el segundo suceso de nuestro espacio muestral definido como la probabilidad de sacar cara 2 veces. Y esto es un suceso de los 4 definidos en el espacio muestral. Fracción final 1 cuarto. Obviamente, cada una de estas probabilidades cumple con las propiedades de la probabilidad en sí y para recordarlas brevemente, estas propiedades establecían que cada probabilidad debe ser positiva, mayor o igual a 0, y que la sumatoria de las probabilidades en conjunto sean el entero, es decir, que den 1.
Claramente, un cuarto más un medio más un cuarto da efectivamente 1. Las probabilidades calculadas de cada suceso del espacio muestral en su conjunto constituyen la llamada función de probabilidad o función de masa, y esto es simbolizado con la letra mayúscula P de X. Esta función asigna a cada valor de la variable un valor de probabilidad. Es importante aclarar algunas cuestiones de notación antes de seguir avanzando. Recordando, la X mayúscula es el nombre de la variable aleatoria. La X minúscula son los valores que toma esa variable aleatoria X. P de X minúscula es la función de probabilidad y la expresión P de X mayúscula igual X minúscula se refiere a la probabilidad de que la variable X grande tome el valor dado X chica. En el caso del ejemplo anterior, las probabilidades calculadas las podemos volcar en un cuadro como el que estamos viendo, en donde en X minúscula colocamos los valores del recorrido, 0, 1 y 2, y en los resultados de P de X los valores de las probabilidades halladas. Por último, nos encontramos también con la función de distribución acumulada. Así como en estadística existe la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada, en el caso de probabilidades tendremos una función de probabilidad y una función de distribución acumulada. Tal como lo dice su propia definición, simplemente trataremos de ir sumando progresivamente todas las probabilidades que fuimos hallando. El dominio de esta función será correspondiente a los valores del recorrido de nuestra variable. Por lo tanto, se tratará de una función partida. Pensando en lo que ya calculamos, diremos que la función tomará el valor 0 si x es menor a 0. Esto es, si nuestra variable toma valores menores a 0, cosa que para nuestro experimento es imposible. Un cuarto si x está entre 0 y 1, es decir, la probabilidad que hayamos de encontrar cara 0 veces. Noten que el 0 está incluido mientras que el 1 no, siempre trataremos de incluir al número que se encuentra hacia la izquierda, ¿sí? El extremo inferior. 3 cuartos si x está entre 1 y 2, es decir, la probabilidad de encontrar una cara sumada a la que ya teníamos, porque recuerden que estamos en función de distribución acumulada. Y finalmente 1 si x es mayor a 2, es decir, si vamos a obtener más de 2 caras. Podemos ver entonces que basta con sumar un cuarto, que es el primer valor que anotamos en la función partida, más un medio, que nos da el valor 3 cuartos, y finalmente 3 cuartos más el último un cuarto para llegar al 1, que es la probabilidad total. En cuanto a los gráficos, la función de probabilidad o función de masa puede ser representada mediante un gráfico de barras, mientras que la función de distribución acumulada será graficada como una función por partes. Los invito a continuar nuestro recorrido en el próximo video para analizar algunas variables aleatorias discretas con nombre propio.